¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien. ¿Cómo están? Hola. Disculpen la tardanza en el día de hoy. Lo que sucede es que, bueno, a ver, les cuento. Publiqué una primer parte de este video que lo van a poder ver en unos segundos nada más. Lo voy a subir junto al muro de publicaciones para que puedan participar todos los que deseen ver, diríamos, la primera parte del video. Es un video donde me encuentro vestida con esta indumentaria, que es mi indumentaria de práctica de artes marciales. Yo practico taekwondo en AGA y bueno, justamente con razón del tema que elegí en esta oportunidad, que tiene que ver o está vinculado específicamente a por qué nos cuesta tanto llevar adelante actividades que nos hagan bien y nos beneficien cuando otros no nos ven. Voy a vincular de manera directa esta temática la importancia de poder practicar actividades físicas dentro de nuestro espacio doméstico a pesar de encontrarnos en cuarentena. Les comento y les vuelvo a repetir porque se está conectando más gente de manera inmediata que hay una primer parte de este video que lo subió un grupo de manera equivocada, pero yo les prometo que lo voy a dosar en unos minutos nada más al finalizar este video que vendría a ser la segunda parte. Igualmente les estoy haciendo un resumen de la primera parte que hice con muchísimo gusto y justamente explicarles por qué me encuentro vestida con la indumentaria de mi práctica de artes marciales de taekwondo cotidianas, y es justamente para de alguna manera motivarlos y desafiarlos a que puedan empezar a practicar actividades físicas en esta cuarentena, que es muy importante y genera muchísimo equilibrio para nuestro estado psicofísico en circunstancias de encierro y de emergencia social como la que nos encontramos. Claramente hay muchas personas que me van a decir que no tienen ánimo, que se encuentran, diríamos, totalmente angustiadas frente a la situación o que se encuentran desahuciadas frente a la situación desde el punto de vista psicológico. Y yo, desde lo clínico profesional, les aseguro que la práctica de una actividad física, sea cual sea, no interesa. Por supuesto, las artes marciales son, diríamos, excelsas en ese aspecto. Es el camino más adecuado para poder distendernos mentalmente, equilibrarnos, no perder el control y tomar el control sobre la circunstancia que nos encontramos viviendo. Esto en realidad es uno de los principios que yo a continuación voy a comentarles y voy a compartir con todos ustedes. Pero en realidad también les quería comunicar que tengo muchísimas ganas de desafiarlos a través de este video, y ya aprovecho la oportunidad para que me empiecen a mandar sus fotos y para que me empiecen a mandar sus videos de actividad física. De ahora en adelante no hay tiempo límite, los pueden mandar en mi muro sin ningún tipo de problema, y la idea es poder, diríamos, incentivarlos y provocarlos positivamente para que empiecen a practicar actividades físicas dentro de su hogar, y que el límite físico de nuestras casas no sea el límite justamente de nuestras mentes, sino que nuestra mente se siga fortaleciendo, forjando y de alguna manera creciendo gracias a la práctica de nuestras actividades físicas de manera diaria. Si no pueden al principio de manera diaria, háganlo de forma intercalada, pero no dejen de practicar mínimo entre 1 hora 45 por día. Segundo punto y fundamental vinculado a la temática es la importancia de poder practicar actividades físicas compartidas dentro de la casa. Ya que estamos en una instancia donde estamos todos compartiendo en el núcleo familiar, bueno, promover justamente bajo todos los conceptos la circunstancia en la que yo pueda estar compartiendo actividades físicas con otro integrante de la familia. No importa la edad, ni importa el tema de las destrezas. En estas circunstancias por las que estamos pasando, ninguno va a ser un entrenador ni un entrenado olímpico. Lo que se busca es poder llevar adelante una actividad física para que la mente se distienda y nos sentamos mejor entre todos nosotros haciéndola. Cuando nosotros practicamos actividad física dentro de un núcleo familiar y compartiendo en un espacio familiar, no solamente se benefician los que están practicando la actividad físicamente de manera específica, sino que también se benefician aquellos que la miran. Si hay abuelos, abuelas, personas de más edad que están limitadas físicamente o con limitaciones físicas de distintos tipos, el ver que otras personas practican deporte estimula muchísimo, realza el espíritu y genera una dosis muy fuerte de optimismo y de fuerza de voluntad en el espíritu de todos los integrantes de la familia.
Practicar actividades físicas dentro de los núcleos familiares realza totalmente el espacio vibracional adentro de la casa o donde nos encontremos realizando la cuarentena. Nos cambia la mente, nos genera instancias psíquicas de esperanza y de positivismo. Nosotros tenemos que promover estos aspectos. Desde el punto de vista neuropsicológico, nos ayuda también muchísimo porque generamos una serie de hormonas, entre ellas la serotonina y la dopamina, que promueven, diríamos, el bienestar emocional, que nos hacen sentir muchísimo mejor y nos hacen poder ser conscientes de que podemos enfrentar de la manera que sea posible y necesaria las circunstancias de dificultad que estamos teniendo. Es por esa razón que las artes marciales, y les diría por sobresaliente el taekwondo, despliegan este tipo de beneficios en las mentalidades de las personas que practican. O sea, nos ayudan muchísimo a poder sentirnos en autocontrol, a sentir autodisciplina, a generar un eje dentro de nuestro interior y hacernos conscientes de que podemos salir adelante más allá de las circunstancias que nos estén atravesando. Es por esa misma razón que muchísimos taekwondistas que de hecho en este momento me pueden estar escuchando y esperando en comentarios, que les mando un saludo, justamente son fiel ejemplo y son ejemplo vivo de toda esta circunstancia que yo les estoy relatando. El arte marcial lo que tiene es que instala en la mente del individuo un desafío desde el punto de vista psicológico. Y si nosotros ya lo estamos viviendo en nuestra historia de vida, el poder sentirnos desafiados en la actividad física y a su vez en la disciplina que implica desarrollar esta actividad física correspondientemente, nos hace sentir muchísimo más fuertes, más resilientes y más resistentes a cualquier tipo de exigencia, sea de las características que sea. Porque lo que se está forjando todo el tiempo en el taekwondo es la voluntad del espíritu. Y eso es lo que nosotros tenemos que promover en esta instancia, practicando las actividades, en este caso el taekwondo dentro de nuestra casa, conjuntamente con nuestros familiares y con nuestros integrantes y seres queridos, o cualquier otro tipo de disciplina deportiva que pueda ayudarnos en este sentido de la palabra. Las disciplinas deportivas en ese sentido, en circunstancia de cuarentena, son claves, son fundamentales y por esa misma razón estoy promoviendo de esta forma que empiecen a practicar y vuelvo a repetirles, los desafío por este video a que empiecen a subir fotos y videos de la práctica de sus actividades dentro de la casa. Que nuestro hogar no sea el límite físico que nos tranque o que nos inhabilite a seguir avanzando. Nosotros necesitamos en estos momentos transformarnos en líderes. Y los líderes, como dice HTA, toman acción frente a la circunstancia. Nosotros que practicamos taekwondo tenemos una responsabilidad, seamos de el cinturón que seamos, de poder llevar adelante la iniciativa en la acción que haya que hacer en situaciones extremas, porque ese es nuestro desafío número 1 para poder transformarnos posteriormente en taekwondistas más avanzados. Por consiguiente, el arte marcial ya trae instalada este objetivo de, diríamos, espíritu, mente y cuerpo, y nosotros en este tipo de circunstancias tenemos que inducirlos a todos ustedes a que a través de nuestras actividades y el ejemplo que damos puedan entender que los líderes tomamos acción. Los líderes tenemos que tomar acción frente a nuestros grupos familiares en este caso y poder llevar adelante la situación que estamos viviendo con la mayor entereza, la mayor dignidad y el mayor control espiritual y autocontrol de disciplina. Disciplina es no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo correcto. Disciplina es hacer lo correcto por más que muchísimas personas no lo hagan. Eso es la esencia de la disciplina en el taekwondo, es hacer lo correcto y hacer lo que debo por consiguiente. ¿De acuerdo? Esto genera un eje en la mentalidad, diríamos, de quienes lo practicamos y nos ordena. El taekwondo es un arte marcial que ordena mentalmente y psíquicamente a las personas que lo practican. No solamente uno consigue el equilibrio físico, ¿sí? Y diríamos la elasticidad y la destreza física, sino que también desarrollamos capacidades psicológicas de resistencias extras frente a situaciones de justamente vulnerabilidad y desafíos extremos
como por ejemplo puede ser este que se esté viviendo en la actualidad con instancias de encierro y de emergencia social. Así que ahora entonces voy a pasar a compartir con todos ustedes, porque sé que hay muchísima gente que me está escuchando, tanto de núcleos familiares que practican artes marciales sus hijos y ellos también conjuntamente, que son papás que practican artes marciales con sus hijos, taekwondo con sus hijos o compañeros míos de grado. Voy a pasar entonces a enumerar una serie de puntos de la importancia de poder practicar taekwondo en los núcleos familiares cuando nos encontramos en cuarentena. Encontrarnos en cuarentena no es encontrarnos pasivos físicamente y estáticos. Nosotros en realidad tenemos que mantener el movimiento y mantener el entrenamiento. De hecho, cuando estamos hablando de un núcleo familiar que practica todo, por ejemplo, los padres practican taekwondo y los hijos también, entonces muchas veces lo que sucede es que los hijos empiezan a obligar a sus papás a que vuelvan a retomar la práctica dentro del hogar, porque es una manera de rectificar psicológicamente la posición del líder. Recuerden que el taekwondo promueve que las personas se transformen en líderes y en, diríamos, personas que tienen el control total de sus historias de vida. Por consiguiente, dentro de un núcleo familiar donde todos son practicantes, los papás son fundamentales en su ejemplo. Cuando esto sucede, que los papás están medios lentos o que no quieren practicar o que se quedan, son muchas veces sus hijos que están practicando los que le piden a sus padres que los acompañen en la práctica y diríamos que participen todos de manera nuclear y comunitaria en la actividad marcial. Esto es clave porque genera un núcleo de clan mucho más fortalecido, porque inclusive hace que los más chicos reconozcan el poder del líder, diríamos, de parte de sus padres, ¿no verdad? Y que lo reconozcan de una manera positiva, o sea, que estén demandando que esos papás vuelvan a tomar control de sus posiciones de líderes y que tomen acción desde ese lugar. Si les pasa que estos padres empiezan a flaquear o no empiezan a cumplir, diríamos, las actividades de entrenamiento diario, va a suceder entonces que sus hijos les recuerden la importancia de poder hacerlo. Uno de los elementos que promueve muchísimo la práctica del taekwondo es la erradicación de justamente la pereza o el hastío o la bulia, como se llama en psicología clínica. Más comúnmente escuchado como este aburrimiento crónico, que la persona no tiene ganas de moverse, que no tiene ganas de salir de la cama, que muchas veces se empieza a crecer hasta que llega a aumentar en niveles realmente, diríamos, exponenciales, donde la persona cada vez quiere hacer menos. El taekwondo es un arte marcial que desde el punto de vista psicológico funcional corta con este tipo de conductas rumiativas, ¿de acuerdo? Mentales, porque en realidad nos obliga a poder desafiarnos a nosotros mismos todo el tiempo y de alguna manera a estimularnos a nosotros mismos, pero también estimulando a quienes nos rodean y nos acompañan. Ustedes saben que psicológicamente cuando una persona tiene confianza en los logros que puede conseguir la persona que tiene enfrente, la persona que tiene enfrente, por más dificultades que tenga, va a cumplir con sus metas. Esto es clave, grábenselo a fuego. Cuando yo soy consciente de que le transmito al otro que va a poder conseguir lo que quiere conseguir y se lo transmito con seguridad, tengo confianza en sus capacidades, la persona que tenemos en nuestro frente va a conseguir lo que desee conseguir. Justamente en lo que nosotros nos basamos en la práctica del taekwondo cuando estamos trabajando con compañeros y así nos enseñan nuestros instructores o nuestros abonimes. En mi caso, el máster nomini sexto Dan Washington Pérez, lo que nos educa todo el tiempo es que nosotros estimulemos a nuestros compañeros y que seamos conscientes y transferamos esa confianza que tenemos en que ellos lo van a conseguir. Porque de esta manera es cuando los discípulos conseguimos nuestras metas a alcanzar, por más difíciles que sean. Yo les quiero contar por este medio, porque es también un ejemplo de vida
y es algo que, diríamos, entusiasma y emociona lo que les voy a decir y obliga a que uno quiera aferrarse a la vida y seguir viviendo y luchando y dando batalla frente a lo que uno se enfrenta. Les quiero contar que en ATA a nivel mundial hay discípulos, hay compañeros de distintas partes del mundo que inclusive practican las artes marciales en silla de ruedas. O sea, hay limitaciones de todo tipo, físicas, psicofísicas y también neurológicas. Sin embargo, el ser humano cuando desea conseguir algo, si se lo propone y está consciente de que lo va a conseguir, lo va a conseguir. Nosotros conseguimos lo que nos convencemos que vamos a conseguir. Y si tenemos a un compañero al lado, y tomen el taekwondo como ejemplo de vida, que nos ayuda y que nos hace realmente conscientes de las capacidades que tenemos para conseguir ese logro, que nos afirma nuestros decretos y que nos acompaña en nuestro camino, entonces va a ser mucho más simple que lleguemos a nuestras metas y pasemos lo que tengamos que pasar, sea lo difícil que sea transitarlo. También hay historias de vida que han atravesado circunstancias de accidentes, circunstancias de sufrimientos de salud graves y crónicos y han salido de ellos gracias justamente a la práctica de un arte marcial como es el taekwondo, que es sumamente completa. Yo les diría, como psicóloga clínica que soy y también practicante, que es una de las artes marciales más completas y más sensibles en cuanto a lo que tiene que ver con la promoción de todas las capacidades psicoemocionales del sujeto, la empatía y la resiliencia. En realidad lo que se promueve todo el tiempo es que el alumno salga adelante y se, diríamos, supere día a día venciendo sus obstáculos, tanto sea psicológicos como por supuesto externos a través de la técnica. La práctica de la técnica justamente lo que hace es forjar nuestro físico, pero cuando nosotros estamos forjando nuestro físico, estamos venciendo los diríamos, dificultades y objetivos de dificultad que tenemos en nuestra mente. Cuando yo estiro, cuando yo elongo, yo estoy extendiendo mis posibilidades frente a la lenguación, porque así lo interpreta mi mente desde el punto de vista psicológico. Por eso tenemos una cara, diríamos, cuando empezamos a practicar y después cambiamos inclusive hasta fisonómicamente cuando salimos de la práctica o al cabo del tiempo en que uno ya hace mucho tiempo que está practicando. Porque realmente el taekwondo cambia la vida, le cambia la vida a las personas que lo practicamos. Bien, punto número 1 entonces, practicar un deporte con hijos y con familiares, compartirlo en conjunto para aumentar la unión. Acuérdense en que atravesar dificultades en conjunto, como clan que somos, nos fortalece en la unión y también hace que la disciplina esté mucho más autocontrolada en el núcleo. Si alguien se sale de la línea, el otro se lo va a señalar. Esto era el ejemplo que les ponía cuando los papás son taekwondistas y dejan de practicar dentro de la casa y los hijos les señalan la necesidad de empezar a entrenar nuevamente. Por eso nosotros en nuestros hogares tenemos ya instaladas las áreas, diríamos, de práctica, donde practicamos diariamente y lo tomamos como una disciplina diaria. Es un autorrespeto sobre nosotros mismos poder sostener esta disciplina a pesar de las dificultades que nos opone la circunstancia de cuarentena. Punto número 2. Lo vivido en la infancia va a marcar para siempre cualquier tipo de circunstancia a nivel psicológico y fisiológico también. Los niños, cuando empiezan a ver a sus papás practicar algún tipo de actividad, en este caso, por ejemplo, taekwondo, o pueden ser otro tipo de actividades físicas, se les marca esta imagen para siempre en sus mentes y van a ser futuros deportistas sí o sí. ¿De acuerdo? Esto va a quedar impregnado en el aparato psíquico infantil y el niño que ve a su padre haciendo actividad física y a su vez compartiéndola con él no es el mismo que el niño que ve a su padre sentado en un sillón las 24 horas mirando televisión o acostado en una cama deprimido mirando una pared en un estado totalmente catatónico y desvitalizado desde el punto de vista psicológico. Acuérdense que en el caso, por ejemplo, del taekwondo, se promueve que uno sea líder de su propia existencia y tome autocontrol de su propia vida.
Por consiguiente, los niños cuando ven a estos padres con estas características, es muy difícil que caigan en instancias depresivas, es muy difícil que caigan en instancias de déficit hiperactivos y atencionales, es muy difícil que caigan en estados de angustia o de ataques de pánico, porque ven que sus líderes mayores están en control de sus propias vidas y existencias y pueden dominar las circunstancias que viven y atraviesan en dificultad en la vida cotidiana de una manera armónica y positiva también, sin perder la sonrisa, sin perder el optimismo, que es lo que siempre hay que mantener. Bien, punto número 3. Hacer un deporte, ¿sí? Y más en el caso de un arte marcial compartido con la familia, educa en el ejemplo, ejemplifica y educa en la ejemplificación. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro, diríamos, adulto referente, ¿de acuerdo? Que es un practicante o que practica un deporte y nos orienta a nosotros como niños, ya pasa a ser un ejemplo, diríamos, con esa actividad física que está llevando adelante. Recuerden que la actividad física, sea la que sea, y yo ahora me voy a remitir específicamente al taekwondo, demuestra y simboliza la lucha que tiene un ser humano en su historia de vida para poder salir adelante y atravesar una serie de circunstancias complejas, ¿sí? Que a todos se nos anteponen en la vida de una manera o de la otra. Por consiguiente, es clave poder practicarlo y poder dar el ejemplo en nuestras casas diariamente con la actividad que llevemos adelante. Es por esa misma razón que en el caso del taekwondo, todo lo que es la serie de cintos por los cuales nosotros tenemos que atravesar para llegar finalmente al cinturón negro es el camino del crecimiento espiritual y psicofísico que tenemos que llevar adelante, aparte del de la aptitud física que tenemos que conseguir para ser y transformarnos en un cinturón negro. Es solamente un camino que atraviesa distintas tonalidades y distintos colores que simbolizan los estadios por los que pasa la semilla después de ser plantada. Por eso la semilla empieza siendo blanca y el primer cinto es blanco y después continúa atravesando colores como el amarillo, el naranja. Todos tienen un simbolismo del estado, diríamos, de mutación que empezamos a sufrir en el buen sentido de la palabra quienes practicamos hasta llegar a ser un cinturón negro, que es el color máximo que se alcanza, diríamos, diríamos, referencia para el equilibrio emocional, físico y psicofísico que hay que tener para encontrarse justamente en ese nivel para luego continuar el camino. Pero fíjense qué interesante cómo en realidad el arte marcial ya lo muestra, diríamos, en el caso del taekwondo, a través de los colores de los cintos, y esto tiene que ver de manera directa con los ejemplos de vida que hay que atravesar y los estadios de vida por los que hay que atravesar para poder llegar a un nivel de equilibrio y poder ser un referente para otros posteriormente y seguir ayudando, porque de eso se trata la vida, de eso se trata la existencia. Por eso justamente nosotros siempre cuando hablamos de taekwondo y cuando yo por lo menos lo hablo desde mi humilde posición y desde mi posición psicotécnica, explico que el taekwondo, como muchas artes marciales, se encuentra en todos los actos cotidianos de nuestra vida. Nosotros siempre estamos practicando taekwondo en, diríamos, el correr del día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por eso es tan importante mantener la práctica cotidiana en instancias donde estamos separados de nuestro dojo de entrenamiento y poder seguir haciéndolo y seguir sosteniéndolo dentro de nuestras áreas de convivencia en cuarentena actualmente. Entonces, mostrar el ejemplo y, diríamos, dárselo a conocer a los demás a través de lo que hacemos, mostrar que somos líderes de nuestras propias vidas y que podemos ayudar desde, diríamos, las virtudes que lleva adelante y que promueve espiritualmente el taekwondo, ¿sí? Y poder entender que esto llega a todas las edades, no importa qué edades tengan los integrantes de nuestra familia. Nosotros siempre estamos dando el ejemplo con lo que estamos haciendo y esto es muy importante. Por otra parte, algo interesante, la práctica, por ejemplo, de taekwondo es para todas las edades y para todos los estados
psicofísicos y psiconeurológicos. Como yo les decía hace un rato, hay muchísimos casos, inclusive personas impedimentadas físicamente en sillas de ruedas que también lo practican. Es muy importante para la reconversión de la parte neurológica en los estados de Alzheimer, en los estados agudos de complicaciones de deterioro en tercera edad. También se trabaja muchísimo a nivel mundial. Cuando hay lesiones neurológicas, promueve muchísimo la recomposición neuronal a través de la práctica de las fórmulas y de las actividades disciplinarias que nosotros tenemos que llevar adelante en la práctica física, ¿de acuerdo? Y punto central, combate de manera inmediata y directa la depresión, ¿tá? La abstemia, la falta de voluntad, se erradica totalmente de nuestra mente la falta de voluntad. Empezamos a tener de manera inmediata cada vez más ganas de hacer cosas y de hacer actividades. A su vez, combate la obesidad, combate justamente el sobrepeso. Tenemos la obligación de poder estar en nuestro cuerpo equilibrado desde el punto de vista físico y promueve claramente hábitos de vida y de tanto de forma de alimentarse como de forma de pensar y demás, muchísimo más saludables y muchísimo más equilibrados para nosotros y para el núcleo familiar que nos rodea. Punto siguiente. El taekwondo de alguna manera específicamente ayuda a enfrentar justamente por parte del niño al mundo y a las dificultades que el mundo le antepone. Esto es fundamental. A ver, ¿por qué les quiero explicar este punto que es clave? Nosotros tenemos, podemos estar formando una familia donde tengamos hijos, donde habrá integrantes niños, infantiles, pero también nosotros psicológicamente tenemos un niño interno que está siempre, diríamos, latente en nuestra mente. El taekwondo es una disciplina marcialista que en realidad cumple con el objetivo casi central, les diría, de poder ayudarnos a enfrentarnos a nuestros propios miedos, al miedo que nace desde nuestro propio interior y de alguna manera así poder ayudar al niño, tanto sea al niño real como al niño interno que todos los adultos ya llevamos dentro, a que enfrente sus propios desafíos con coraje y valentía. Esto no es una oración ni una frase bonita, esto es real. Yo lo he comprobado con mi propia historia de vida personal, pero aparte lo comprobé con muchas historias de vida de otras personas muy queridas y además lo he comprobado con pacientes que atiendo y que hago seguimiento en la clínica, tanto niños como adultos. Cuando comienzan a practicar el taekwondo se les transforma absolutamente la vida y la manera de percibir los miedos externos también cambia, porque en realidad empezamos a tomar más autocontrol de nuestros propios miedos, de nuestro propio interior. Y esto yo creo que es clave para absolutamente cualquier ser humano. Yo creo que es uno de los ejes centrales cuanto va que la vida de una persona sea exitosa y la persona esté a gusto con su propia existencia o no. Bien, por consiguiente, esto de mantenerse vivo todo el tiempo, agarrarse a la vida, querer luchar, querer pelear, ¿sí? No es sinónimo de aumentar los niveles de violencia, todo lo contrario, es promover de alguna manera una posición desafiante y positiva frente a las circunstancias que nos desafían de nuestra propia existencia, sean las que sean con las características que tengan. Por eso justamente el mantenerse vivo es mantenerse luchando y nunca darse por vencido. Nosotros los taekwondistas nunca nos damos por vencidos. Yo hablo con esto con muchísimo respeto hacia mis adultos referentes, hacia mi sabonín, mi maestro y hacia todos los maestros de la asociación, porque soy una humilde discípula que recién inicio, pero lo he comprobado con mi propia existencia. He pasado por circunstancias médicas que atravesé y que las pude sortear con increíbles resultados en tiempos ultra récords, de alguna manera que los mismos médicos técnicos que me atendieron no podían creer el nivel de resiliencia y cómo yo me antepuse a la situación, porque mi mente estaba en el taekwondo, yo me planté sobre la aplicación del espíritu taekwondista en mi vida y conseguí que mi mente se controlara a tal punto que mi organismo respondiera positivamente y que los procesos que capaz que a otra persona les pueden llevar capaz que, no sé, 8 o 10 meses, a mí me llevaron solamente entre 15, 20 días o un mes.
Entonces esto, bueno, a ver, no voy a pasar a contar mi caso específico, pero quiero mostrárselo y compartirlo con todos ustedes porque sé que puede ser muy inspirador para una cantidad de gente que puede estar atravesando situaciones y que es importante que puedan saber que hay opciones para salir adelante y que podemos pararnos y controlar de vuelta nuestra vida como nosotros queremos que sea y poder volver a tener autodisciplina, autocontrol y poder saber que yo sí puedo, que yo puedo llevar adelante mis metas y puedo lograrlas, ¿de acuerdo? Bien, no nos hace más violentos. La práctica del taekwondo no hace a nadie más violenta, todo lo contrario. La práctica del taekwondo o, por supuesto, las prácticas en general deportivas, ¿no verdad? Pero voy a sacar el estigma que hay sobre las prácticas de artes marciales. La práctica del taekwondo no hace más violento a nadie, ni a niños ni a adultos, todo lo contrario. Nos obliga a que estemos en autocontrol y en autodisciplina. Yo tengo que dominar mis emociones para poder conseguir los logros físicos que necesitan un equilibrio espiritual y emocional perfecto para que la parte física también sea o logre ser perfecta, ¿de acuerdo? Por consiguiente, no pueden haber alteraciones. Actualmente yo también practico dentro del taekwondo espada y mi maestro todo el tiempo me indica que tengo que controlar equilibradamente de una manera, les diría que casi artística, la potencia con la fuerza y la precisión de cada uno de los movimientos. Es un arte de equilibrio. El arte marcial siempre es un arte equilibrada y es un arte a su vez de práctica de equilibrio. Y esto lo tienen que saber, por consiguiente no se habilita el ejercicio de la violencia, porque en realidad no crecemos en violencia. En lo que crecemos es en autodisciplina y en autocontrol. Una persona autodisciplinada y autocontrolada, desde el punto de vista psicológico, nunca puede ser una persona violenta e impulsiva, porque en realidad debe controlar si es que tiene algún tipo de características de esta índole para poder llevar adelante mejor su disponibilidad y su disposición arte marcialista en la práctica. Así que recuerden esto. Por otra parte, a esto se le agrega algo muy importante que es el manejo y el autocontrol del ego. Todos tenemos un ego negativo. Hay un ego positivo y hay un ego negativo. Nuestro ego negativo se controla con este tipo de disciplinas. El taekwondo promueve obligatoriamente como algo vital y necesario el mantener el autocontrol, pero también el mantener la humildad, porque la humildad disciplina al espíritu del sujeto, mientras que la arrogancia nos desacomoda y nos desarregla. Por consiguiente, lo que se busca controlar todo el tiempo es el ego negativo y es el que disminuye exponencialmente a partir del momento que uno comienza a practicar y aumenta la humildad y aumenta el aprender del otro y el compartir promoviendo el compañerismo y los hábitos de armonía, de paz y de salud. Por consiguiente, claramente son caminos totalmente y diametralmente opuestos a los de la violencia mezquina o a los de la ira o a los de la alimentación de la violencia patológica. Todo lo contrario, en realidad lo que conseguimos practicando artes marciales como el taekwondo es nuestro equilibrio emocional, espiritual y físico, ¿sí? A través de un control de justamente conductas psicológicas que nos llevan en otro tipo de circunstancias a situaciones donde cuando son personas que no practican, no manejan bien las emociones y terminan en conductas violentas, explosivas, impulsivas, que no tienen nada que ver con nuestra práctica de disciplina marcial. ¿De acuerdo? Bien. La promoción espiritual de no rendirse. Por eso yo elegí poderles dar esta charla vestida, como me encuentro vestida, con mi práctica de arte marcial. El taekwondo promueve también a nivel espiritual el no rendirse y a nivel obviamente psicológico. Yo en realidad tengo que enfrentarme a lo que tenga que enfrentarme. Cuando estoy en un combate dentro de la práctica, me puede tocar capaz que algún compañero que me desafíe muchísimo y que sea muchísimo mejor que yo en una cantidad de aspectos. Sin embargo, voy a tener que enfrentarlo. Este ejercicio que se hace desde lo físico y desde la disciplina arte marcialista tiene un paralelismo y una modificación a nivel mental y neurológica.
cuando yo salga de mi dojo de practicar o de practicar en mi, diríamos, entrenamiento diario, yo voy a acordarme psicológicamente de que en mi dojo, o en mi área de práctica, yo enfrenté un desafío y conseguí vencer. Mi mente va a recordar positivamente este elemento y por consiguiente a mí esto me va a ayudar para enfrentar cualquier obstáculo en la vida, sea cual sea, de salud, económico, circunstancial, vivencial, de convivencia. Lo voy a poder saber sortear de otra manera. ¿Por qué? Porque gané en autoconfianza. La autoconfianza y el yo sí puedo en las artes marciales como el taekwondo es clave. Nosotros siempre tenemos un lema que dice yo sí puedo. Usted sí puede. Ustedes pueden todo lo que se habilite en poder. Pero para eso tienen que tener una vivencia práctica previa donde consiguieron determinados logros o alcanzar determinadas metas. Y ahí sí fueron conscientes de que podían. Entonces cuando enfrenten otra meta al otro día, van a saber, su mente va a saber que ustedes pudieron antes y que van a poder entonces ahora y siempre. Pudieron antes, pueden hoy y pueden mañana también. Y esta es la autohabilitación y la fuerza emocional y espiritual que genera el taekwondo dentro de quien lo practica, ¿sí? Y que a su vez se potencia y se observa en, diríamos, la forma física de poder expresar el arte marcialista que nosotros practicamos. Por eso es tan estimuladora, por eso contagiamos tanta energía, contagiamos tanta vibra y por eso de alguna manera, diríamos, inspiramos muchísimo, porque en realidad nosotros estamos cargados de energía, porque nosotros sabemos que podemos. Entonces sabemos también que ustedes pueden, porque todos podemos. Si nosotros queremos, nosotros podemos. Entonces, esto es lo que nos contagia entre todos positivamente de algo muy bueno como es las ganas de vivir con voluntad, con energía y siempre iluminados con muchísima potencia, que esa es la clave para vivir la vida como hay que vivirla a pesar de las situaciones que estemos atravesando y de los problemas que estemos atravesando. Bien, forja el carácter. Nos forja el carácter. Ustedes saben que la palabra carácter viene del griego y quiere decir grabar. Y esto es clave. El carácter lo que hace es, desde niños, nosotros forjamos nuestro carácter con, por ejemplo, la práctica de taekwondo, viendo las actividades y los ejemplos que nos dan y también instalando entonces los principios que se promueven en la práctica correspondiente. Y el carácter entonces está grabando todas estas buenas virtudes y estas buenas prácticas físicas y psicológicas y nos está forjando, nos está, como diría Aristóteles, templando. En realidad está templando nuestro espíritu. Cuando niños muy chicos, cuando tenemos oportunidad de tener contacto con Tigers, que son los más chiquitos de nuestros grupos, diríamos, practican taekwondo, nosotros vemos la evolución desde que entran a medida que van avanzando y lo que se ve es que su carácter se va forjando y se va templando de una manera emocional muy interesante y muy positiva para que cuando sean adultos tengan una vida muchísimo más sana, saludable y equilibrada y en armonía con los demás. ¿Por qué es tan importante esto del carácter? Porque en realidad el carácter está, diríamos, unido a la sinceridad y a la forma de ser que tiene la persona. Saben que la palabra sincera o sincero viene de no tener cera. También es un término griego desde el punto de vista psicológico y lo que significa es no tener máscara, poder mostrarse tal cual somos. Cuando nuestro carácter fue templado correspondientemente y cuando tenemos siempre buenos ejemplos que nos están dando a nuestro alrededor, es muy difícil que nosotros tengamos que usar una máscara para mostrarnos frente a los demás. La persona se empieza a mostrar de forma auténtica, tal cual es, sin cero, o sea, sinceras en el rostro. La palabra sincero viene del griego sin la cera que tapa el rostro, que era la cera que usaban los griegos para hacerse las máscaras para la tragedia teatral. Por consiguiente, una persona con un carácter bien forjado y con un espíritu templado a través de un arte marcial como es el taekwondo, es una persona siempre sincera en sus comportamientos y en su forma de ser frente a la vida y frente a los demás. Porque no necesitamos mostrarnos con máscaras ni taparnos frente a nada ni nadie, porque somos
auténticos, nos aceptamos tal cual somos, tenemos autoconfianza, sabemos cómo somos y cómo funcionamos y sabemos que tenemos control de nosotros mismos. Eso hace que nos mostremos tal cual somos y de alguna manera responde al forjamiento de carácter que se generó durante el proceso de la práctica que se lleva adelante dentro del taekwondo. Esto es clave y fíjense lo importante y lo fundamental que puede ser para transformar las mentes positivamente de niños y adolescentes. Imagínense el poder que esto tiene dentro de nosotros como seres humanos, ¿no, verdad? O sea, es claramente importantísimo. Por otra parte, el ser humano es una fuente de energía inagotable. Cuando nosotros en realidad sentimos que estamos en poder de nosotros mismos, tenemos autoconfianza, que es estar felices con quienes somos, nos mostramos tal cuales somos, nuestra voluntad es inagotable. Cada vez tenemos más ganas de hacer cosas y a su vez eso únalo a que mejoramos nuestro estado físico y de respuesta y el ser humano se transforma realmente en un ser realmente casi, diríamos, totalmente poderoso, en un ser totalmente autogobernado que es realmente invencible desde la mente hacia el cuerpo, pero principalmente invencible para poder, diríamos, enfrentar desafíos y complicaciones a nivel de su historia de vida o ayudando a terceros, etcétera, ¿no, verdad? Entonces, justamente, diríamos, el siguiente punto tiene que ver con los valores en base a los cuales nos forjamos los taekwondistas, los que practicamos la disciplina. Existen varios valores o pilares, valores en los que se basa el taekwondo que nos promueve a nosotros en nuestra práctica, que son promover la honestidad, promover la lealtad, el compromiso, el trabajo en equipo, el respeto y la humildad. Estos 6 valores son claves y en realidad son los que van a forjar este carácter de este niñito que empieza practicando en artes marciales y sigue toda su vida haciéndolo y que va a hacer que ese niño cuando sea adulto y se transforme en alguien con responsabilidades y siga evolucionando en su historia de vida, se transforme en una persona completamente sincera, completamente consciente de quién es, que acepta desde el punto de vista de su autoestima quién es, cómo es, qué características tiene, se ve tal cual es y humildemente se ofrece para poder ayudar a los demás, estimularlos y también inspirarlos a que sean muchísimo mejor cada día que acontece y que pasa. Por otra parte, y finalmente yo ya voy terminando, la práctica de taekwondo claramente, y así está demostrado y está comprobado científicamente en el plano de la psicología clínica, que es mi territorio profesional, nos permite manejar circunstancias emocionales como por ejemplo vivencias de bullying, vivencias de abuso y maltrato infantil que se manejan claramente a través de esta disciplina de una manera excelsa. Yo he visto cambios y transformacionales increíbles en niños y adolescentes con este tipo de vivencia que empiezan a practicar y realmente se les cambia la mentalidad y la forma de vivir de manera inmediata y para siempre. Y a su vez erradica las posibilidades que pueden tener los niños o los adolescentes de sufrir tristeza o depresión infantil u adolescente. O sea, quita y erradica todo este tipo de circunstancias del aparato psíquico de los niños y adolescentes, forjando y templando el carácter de la manera que estábamos hablando finalmente. Para terminar y para hacer un cierre, porque bueno, no los quiero aburrir y quiero agradecerles también que sigan participando y que estén ahí conectados, que estén al firme, porque están todos los días al firme. Y el día que no estuve, habían muchísimas personas que mandaron mensaje pidiéndome el video y que me habían extrañado. Y bueno, les agradezco muchísimo que así lo sientan y así sea lo que yo les puedo estar ofreciendo. Les quería decir que estas disciplinas, y esta disciplina específicamente, que es la que yo practico, el taekwondo, forja la disciplina y el coraje del sujeto frente a la vida. Taekwondo hay en todos los momentos de nuestro día. Nosotros pasamos todo el día practicándolo en realidad. Lo que pasa es que no lo hagamos en el dojo no significa que no lo estemos practicando. En nuestra mente está incorporada la práctica las 24 horas del día. Eso siempre es así. Entonces, que nos forjen coraje y valentía hace que también seamos muy valientes y que tengamos muchísimo coraje para afrontar las circunstancias que afrontamos, porque sabemos que tenemos una disciplina que nos ampara y que nos protege las espaldas siempre y nos contiene desde el punto de vista espiritual,
psicofísico y también emocional, porque de alguna manera se trata de una disciplina que alimenta todos estos aspectos de la persona y del ser humano. La autoconfianza que promueve es esencial para hacernos saber que nosotros como seres humanos tenemos todo lo necesario e indispensable necesario para poder llevar adelante nuestras metas, para poder conseguirlas. Nosotros podemos, si yo puedo, ustedes también pueden conseguir lo que se propongan conseguir. Tienen que estar convencidos de que así van a ser el objetivo y lo van a lograr, y también tienen que estar rodeados de personas que los estimulen y los inspiren a ir tras sus metas sin bajar los brazos. Por eso los líderes siempre tenemos que tomar acción en nuestros grupos donde nos encontremos, porque es fundamental poder tomar acción para seguir adelante con nuestra vida tal cual la siempre soñamos y la buscamos desplegar como siempre quisimos hacerlo. Para que nuestras vidas sean positivas, productivas y buenas para nosotros y por ende para quienes nos rodean, nosotros tenemos que tomar acción en ellas y tomar el control de nuestras propias existencias, sean los problemas que sean los que nos están rodeando o nos estén agobiando. El ser humano siempre puede salir adelante, siempre sobrevivimos y siempre vencemos y siempre vamos a seguir estando acá. Así que bueno, este es el video por el día de hoy, este era mi mensaje. Saliendo un poco así, quería provocarlos positivamente a empezar a desafiarlos, a que empiecen a mandarme sus videos o empiecen a hacer un desafío por las redes sociales con sus videos o sus fotos practicando actividades físicas en su hogar a pesar de la cuarentena, sea taekwondo o no sea taekwondo, sea la actividad física que ustedes practiquen, pero practiquen diariamente, manténganse fuertes espiritualmente y físicamente, mantengan la disciplina del entrenamiento diario, no bajen los brazos y de alguna manera así van a obligar a que otras personas de su entorno también empiecen a practicar con ustedes y también los acompañen, como están haciendo una cantidad de instructores de otras partes del mundo, que yo tengo, gracias a Dios, el gusto de poder tener el contacto con ellos a pesar de ser discípula y estar disciplinada actualmente en esta arte marcial, donde estamos induciendo a que todos se sumen al desafío, al Challenger mundial de hagan deporte aunque estén en cuarentena. Nos quedamos en casa, pero no dejamos de movernos. Siempre nos mantenemos haciendo deporte. Mi casa es mi dojo, así que yo voy a seguir practicando y voy a seguir estimulándolos de esta manera y alimentándome del arte marcial a la que le debo mi vida, a la que le debo muchísimo, que es el taekwondo. Voy a seguir, diríamos, alimentándome de esta arte marcial maravillosa e increíble, que es el taekwondo, para poder seguir dándoles lo mejor a ustedes y seguir en conexión y seguir induciéndolos a que se muevan, a que hagan actividades, a que hagan cosas, a que creen, a que produzcan y a que nunca bajen los brazos, a que nunca se cansen de seguir luchando, de seguir parados, de seguir dando batalla, de seguir combatiendo como guerreros que somos todos. Les mando un beso gigante, les quiero agradecer seguir estando ahí, es re tarde y sé que hay gente conectada, hay gente de otras partes de distintas partes de Latinoamérica conectadas. Les mando un beso enorme a los instructores, a los señores de Chile, de Valdivia, de Perú, a todo Paraguay, a todo México que siempre se contacta, a mis compañeros practicantes, a mi maestro al que le debo muchísimo, a mi sabonim, a mi señor, que es el señor Washington Pérez de Ata Positos. Un abrazo enorme al señor maestro también, Arlín, le mando un saludo gigante, y a todos los que me estén viendo, a mis maestros correspondientes de autoridades por el Uruguay y a nivel latinoamericano también. Al gran Máster Osuna también, a todos les mando un saludo muy afectuoso. Muchísimas gracias por los videos, porque ellos son los que nos incentivan a nosotros, y nosotros desde nuestro lugar de acción, desde nuestro lugar de líderes en los que nos encontramos, también tomamos acción desde nuestros sitios de trabajo y los estimulamos a ustedes para que no se queden quietos a pesar de que se queden en casa. Quédense en casa, cuídense, nos vemos mañana, espero comentarios.
quiero escucharlos, quiero verlos moverse y quiero verlos felices porque estamos vivos hoy, todos estamos vivos y vamos a seguir así por muchísimo tiempo más. Lo que pasa es que nos tenemos que mantener combatiendo, arriba, defendiéndonos y bien parados en esta lucha que le estamos dando todos juntos al COVID-19. Así que vamos nosotros. Un beso grande. Que tengan muy buen descanso. Chau, chau.